Alright, Shalom, Kohalayim La, Yahweh Bashim Yahushai, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Yahushai, Bahasham Rachak Badash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la elección. Empezando con el 144,000, que viene siendo los profetas. Y al resto de la elección, ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas, Shalom. Y Yahweh Bashim Yahushai Barakatham. Que Yahweh Bashim Yahushai los bendiga. Ustedes, miembros de la elección. Right? Y estaba aquí mirando un video, una lección del apóstol Tahar. Y hizo una pregunta a los hermanos. ¿Por qué fueron matados el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Y no nomás ellos, pero el apóstol mencionó a esos dos hermanos, porque en realidad Roma mató muchos hermanos que estaban en la fe. Right? Pero el enfoque era esos dos hermanos, porque Pedro era la cabeza de la iglesia y Pablo se le fue dado la responsabilidad de enseñar a los israelitas perdidos en las diferentes regiones de Roma, o el territorio de Roma. Y fue el Espíritu, porque es un buen tema para entrar en, especialmente en estos días, porque todo lo que ocurrió en Roma se está repitiendo. La única diferencia es que después que la Roma antigua cayó y fue tomado por los israelitas. Después del César Domiciano, el hermano de Tito, Roma fue tomado por Israel, porque el siguiente César que vino, yo creo que era Nerva, era un israelita. Right? Esta vez Roma, la Roma moderna, América, no va a haber, Israel no va a tomar este país, sino que América, Babilonia, va a quemar por medio de fuego nuclear. Y después que este imperio caiga, sigue el reino de los cielos, el reino de los israelitas, empezando con Yahushai, Yahweh Bashim Yahushai. Right? Anyway, aquí le pregunté al chat, dice, ¿por qué Roma mató a Pedro y a Pablo? Apóstol Pedro y Pablo no fueron ejecutados simplemente por tener otra religión, que nuestra fe no es una religión, es nuestra heredad, nuestra identidad. La Biblia es un documento de nuestra historia, de los israelitas, los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Y nosotros somos esa gente por medio de profecía, por medio de lo que está escrito. Porque claramente está profetizado de que los israelitas en los últimos días iban a estar en una situación baja. Íbamos a estar en esclavitud bajo los edomitas, y eventualmente el Señor nos dio el Espíritu Santo para despertarnos a nuestra heredad. Y la presencia de los profetas, empezando con los apóstoles, eso demuestra que el Señor es nuestro Dios y anda cumpliendo de que el Señor iba a levantar a su gente, porque tenemos capítulos como Ezequiel 37, que te dice que el Señor iba a enviar su espíritu en el valle de huesos secos, que representa la nación de Israel, empezando con la elección. Y Apocalipsis 11 dice la misma cosa, de que esos cadáveres que estaban en la ciudad iban a recibir el aliento, y el Señor los iba a salvar después de dar la verdad, porque el aliento representa esta verdad, y el Espíritu Santo.
¿ok? Y nuestra gente, los llamados morenos, latinos y nativoamericanos, andan cumpliendo esto. Y también tenemos profecías como Isaías 2, donde te dice que el momento que Israel regrese a su tierra por medio de Yahushua el Mesías, el mundo iba a ser un paraíso. Y hay gente ahorita en nuestra tierra diciendo que ellos son los hijos de Dios y estamos en la tercera guerra mundial. Eso claramente esos individuos no son los israelitas. Pero regresando al tema, y no es otra lección, de nuevo dice, ¿por qué Roma mató a Pedro y Pablo? Dice, no fueron ejecutados simplemente por tener otra religión. Right? La verdad no es una religión. Aunque estos gringos, Esaú, usó nuestra Biblia para crear estas religiones. Bueno, ni siquiera fue Esaú que creó esas religiones. Pero anyway, usa la religión de cristianismo y catolicismo para reemplazar la verdad con una mentira. Porque esas religiones no tienen la verdad. Nunca te van a decir que la salvación solamente es para Israel. Nunca te van a decir que Esaú es el hombre blanco o que el Mesías, Yahushua, es un hombre moreno del tribu de Judá. Y los llamados morenos, latinos y nativoamericanos son su familia, los israelitas, el resto de los 12 tribus. No te van a poder explicar las diferentes señales y profecías del fin. Dice, Roma toleraba muchas creencias, por eso tenían el panteón, que panteón significa todos los dioses. Dice, el problema fue lo que su mensaje implicaba. Su mensaje de los israelitas desafiaba la autoridad suprema de Roma. Ellos enseñaban que solo hay un Señor. Los Pedro y el apóstol Pablo, que eran israelitas. Dice Yahushua, que es el Mesías. Ellos enseñaban que solo hay un Señor, Yahushua, y un solo Dios, el Padre Celestial, Yahweh. Eso chocaba directamente con la idea de que César también tenía autoridad divina. Dice, decir Yahushua es Señor implicaba César no lo es en el sentido más alto. Eso se interpretaba como deslealtad política, no solo religiosa. Eso con enseñar esta palabra, que esta verdad te deja saber que el único... Damn, I don't know, this shit should... Salaki. Ojalá que todavía ya esto. Man, I fucking hate these goddamn reminders. Dice, ellos enseñaban que solo hay un solo mediador, Yahushua, y un solo Dios, Yahweh. Eso chocaba directamente con la idea de que César también tenía autoridad divina. Decir Yahushua es Señor implicaba César no lo es en el sentido más alto. Dice, eran líderes visibles de un movimiento en crecimiento, igual con este movimiento de la verdad, los israelitas. Hay muchos grupos que se han despertado, que son israelitas, pero la cosa es, no tienen la 100% verdad. Y la verdad mora con los ancianos, apóstoles ancianos y hermanos de GMS. Y esa es la simple verdad. Eran líderes visibles de un movimiento en crecimiento y eso es una gran amenaza para el imperio de Esaú, en el pasado y en el presente. Hace tiempo los apóstoles sacaron de que los hebreos israelitas están bajo una lista de potentes terroristas. No porque somos violentos, porque no lo somos, pero simplemente porque
tenemos la verdad. Y la verdad identifica a este gringo como Esaú. Right? Esaú, Edom, que es el diablo. Y que él le queda poco tiempo para reinar. Porque en las escrituras, Yahweh Bashim Yahushua nos demostró las diferentes dinastías de los paganos en su orden. Y tenemos como Daniel capítulo 2, donde se le enseñó a Daniel de las diferentes naciones que se iban a levantar, reinar por un tiempo en orden cronológica. Right? Hasta entró en estos tiempos, right? Los 10 dedos de la estatua que representa este imperio. Y ahí te dice que después de esos 10 reyes o ese imperio iba a venir una gran piedra de molino que representa a nuestro Señor Yahushua y que iba a destruir este gobierno. Y nomás simplemente entrar en eso es traición contra tu propio país. Por eso esta verdad es una amenaza al mundo de Esaú. Dice, eran líderes visibles de un movimiento en crecimiento. Pedro, figura clave entre los discípulos originales, right? Porque él caminó con Yahushua. Y Pablo expandiendo el mensaje por todo el imperio, que también Pablo miró a Yahushua cara a cara. Dice, no eran creyentes comunes, eran influencers del movimiento, right? Ni lo tradució en español, right? Tenían una influencia, últimamente porque tenían el Espíritu Santo. Para Roma, eliminar líderes y frenar el crecimiento, right? So, pensaban que con eliminar estos hombres iba a poner a un paro a esta verdad. Dice, pero no, la verdad continuó. Fueron chivos expiatorios bajo persecución. Después del incendio de Roma, el emperador Nero necesitaba a quien culpar. Los los verdaderos cristianos eran los creyentes, los israelitas que creían en Yahushua. Y cristianos se les fue puesto a ellos como un título, era una burla en realidad, no era un término bueno. En realidad la palabra debería ser Mashiach Yam, que Mashiach en hebreo es ungido, y Yam al fin de esa palabra lo hace plural. So te dice en la Biblia que los israelitas que creían en Yahushua fueron llamados cristianos en la ciudad de Antíoco, como una burla. Esta religión que hoy en día llaman cristianismo no es lo mismo que enseñaban los apóstoles. Right? Yahweh Bashim Yahushua no mora con los cristianos o los católicos. Dice, los cristianos ya eran vistos como raros y separados. Se convirtieron en el blanco perfecto. Ahí se desataba persecución fuerte y Pedro y Pablo caen dentro de ese contexto.
cómo funcionaba Roma con César por encima de todo. Aquí está la clave que mencionaste. Dice, Roma sí permitía muchas religiones, right, igual como América, pero como una condición clara. Roma era exclusiva, pero jerárquica. Podías adorar dioses griegos, dioses egipcios, deidades locales, pero todo eso tenía que encajar en este orden. Todos los dioses son aceptables mientras César esté por encima o incluido. Right? So esa es ¿cómo lo dice? La condición. Right? Podías creer en lo que tú querías mientras tu Dios era César. Y en estos últimos días, todo eso es igual. Right? Tú puedes estar en cualquier religión mientras respetes la orden de los Estados Unidos. Mientras pongas este país o el presidente y sus reglas primero, no hay problema. You know? Pero al momento que tú digas, nuestra ayuda, nuestra fe está en el Señor, que es sobre todo. You know? Y por eso Esaú trata este movimiento como una amenaza, porque ya no dependemos de nuestro captor por todas las cosas. You know, el momento que el Señor nos levantó a esta verdad, nos despertó a la realidad que el Señor controla todo. Y la razón por que estamos en esta situación jodida es porque al fin del día fue por nuestra propia culpa y el Señor simplemente nos castigó por nuestro pecado o pecados. Y el que nos va a rescatar va a ser Él mismo, el que nos puso en esta situación. El que nos puso en esa situación es el único que nos puede salvar. Y a nosotros se nos fue dada esta verdad para Yahweh mediante ser salvos. Y ese es el problema que Esaú tiene con los israelitas. Right? No nos puede controlar. Porque nuestra lealtad está con Yahweh Bashem Yahushai. Y eso se llama traición de tu patria. So cuando vengan las leyes ejecutivas, las leyes para tiránicas, porque se va a poner feo. Vas a estar al lado de César o Yahweh Bashem Yahushai. Y Esaú, él ya tiene el plan para todos los traidores. Él los quiere eliminar. Ya lo ha hecho en los tiempos de Roma. ¿Qué me está diciendo? Un hermano me está diciendo, yo creo que fue Dawada, si tú traicionas el ejército, si estás en el ejército y tú traicionas a tu país, te matan. Eso no es difícil para que Esaú traiga esta ley a la sociedad. You know? Hace unos años, Trump, cuando Biden era presidente, él estaba diciendo si él regresa a ser presidente, de que él iba a traer leyes severas. Él dijo que iba a traer la guillotina, la ejecutación sumaria para todos los que están en contra del país. ¿Y por qué dijo esas cosas a Trump? Porque al fin del día es profecía. El Señor lo dijo antes que Trump, antes que esas palabras salgan de su boca. Y la historia se está repitiendo. La única diferencia entre Roma y los Estados Unidos es que en este tiempo vamos a ganar. Right? Yahushua va a venir durante este imperio.
Porque cuando Yahushua fue crucificado y resucitó, los discípulos pensaban que ya era tiempo para que Yahushua traiga la salvación a su pueblo. Pero no era tiempo. Yahushua tuvo que regresar al Padre, enviar el Espíritu Santo y esperar otros 2000 años para que América sea establecida como el poder global, para que cumpla esa profecía de la ramera sentándose sobre la bestia, gobernando todo el mundo. Dice, Roma era exclusiva pero jerárquica. Podías adorar dioses griegos, dioses egipcios, deidades locales, pero todo esto tenía que encajar en este orden. Todos los dioses son aceptables mientras César esté por encima o incluido. Y por eso cuando traiga el chip, eso nos va a llevar a escoger nuestro amo. Si recibes el microchip, que es la marca de la bestia, entonces tú estás declarando como César tu Dios. Y los que negan el chip, o nuestra lealtad está con el Señor. Porque nos dijo que no tomemos esta cosa. Porque el penal es muerte. Right? Igual como Roma hubo mártires, hoy en día igual. Y este gringo no va a poder matar a todos los hermanos. Y solamente una porción, porque está escrito. Y lo estamos leyendo. Pedro y Pablo no fueron exentos de esto. Ellos dieron su vida por predicar esta palabra, aunque les costó la vida. Y por eso, estoy bien agradecido con los apóstoles y Yahweh que se nos fue dicho a nosotros antemano todas esas cosas en el principio. De que enseñar esta verdad te hace te marca como un enemigo. O Esaú te marca como un enemigo por entrar en la fe. Simplemente por poner a Yahweh primero. Si no fuera por eso, no hubiera una preparación para estos últimos días. Y esa es otra seña, otro detalle, que esos son los hombres del Señor, porque Yahweh preparó a sus discípulos. Él les dijo también antemano que este camino no va a ser fácil y que quizás requiere su vida. O quizás tengas que dar tu vida por ser un discípulo del Señor. Y en esos tiempos andamos entrando en. Todos los dioses son aceptables mientras César esté por encima o incluido. César no siempre reemplazaba a los dioses, pero sí era divinizado, especialmente después de morir, como Augustus, visto como representante del orden divino en la tierra. El culto imperial unificaba el imperio. Con un imperio tan grande y diverso, Roma necesitaba algo que uniera a todos. Ese pegamento era el culto al emperador. No importaba qué otros dioses tuvieras, pero todos debían mostrar lealtad al emperador. Era una mezcla de política, religión, identidad nacional. Y así sabemos que Roma fue reencarnado como los Estados Unidos. ¿Qué otro país es igual o semejante a este lugar?
Right? Nadie más cabe perfectamente o viene en el mismo espíritu. El problema con el cristianismo o el evangelio, dice, el cristianismo no encajaba en ese sistema porque era exclusivo, solo un Dios verdadero, no negociable, no sincrético, no mezcla creencias, right? Porque la verdad es única. No mezclamos diferentes religiones para adorar al Señor. No, el Señor ya tiene una orden, unas reglas en cómo adorar al Señor. No es a tu forma. Todos los que vienen a Yahweh Bashim Shai lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y está escrito en cómo adorar al Señor. Right? Y rechazamos cualquier otra creencia que esté afuera de nuestro libro. En otras palabras, no podían decir también honramos a César. Y eso rompía las reglas del juego romano. Y hoy en día igual. Rechazar a César era rechazar el orden. Para Roma, si tú no participabas en sacrificios al emperador, rituales públicos, entonces estabas rechazando la unidad del imperio. Estabas poniendo en riesgo la estabilidad. No era solo no quiero, era visto como esta persona no es confiable para el sistema. En resumen claro, Roma no mató a Pedro y Pablo por ser religiosos. Los mató porque su fe era exclusiva. Su mensaje negaba la autoridad suprema de César. Su influencia crecía y el contexto político, como bajo Nero, necesitaba controlar y culpables. La idea clave que tú dijiste dice, ahora, Roma decía, ahora, ¿quién quieres? Pero no pongas a nadie por encima de César. Pedro y Pablo dijeron, solo Yahushua está por encima de todo, o Yahweh y Yahushua. Y ahí fue donde chocaron de frente con el imperio. Y es igual hoy en día. Porque definitivamente Esaú no viene primero antes que Yahweh Bashim Shai. Hell no, man. Y Yahweh Bashim Shai, mediante que continuemos en ese mismo espíritu, porque ya las cosas se van a poner más difíciles, pero tenemos al Señor a nuestro lado. Y ya nos dio todo, nos dio su plan. Unos hermanos van a ser mártires, hermanos van a ser puestos a las pruebas, pero no todo Israel no todo miembro de la elección va a probar de la muerte. Hermanos van a ser rescatados de la hambruna, right, de diferentes problemas. El Señor, porque hemos obedecido, el Señor nos va a dar el espíritu para vencer esta marca de la bestia. Y después de todo eso, después de la destrucción, viene el imperio de Yahweh Bashim Shai, el reino de los cielos. Y nomás tenemos que pasar por este camino estrecho primero y luego vamos a poder descansar. Como miran, hermanos, todo esto se está repitiendo, ya está aquí. Y esa es la realidad cuando entras en la fe. Tú eres un enemigo de Roma, right? La Roma moderna, que es Babilonia o los Estados Unidos. Ese es el sacrificio de estar en la verdad. Y mucho israelita no entiende esto. Y la elección lo va a obtener. Porque Yahweh Bashim Shai va a dar el Espíritu Santo a sus hombres. Y al resto del remanente. So, Yahweh Bashim Shai, Shalom.